Hablemos un poco sobre los derechos de las víctimas en el proceso frente a la CPI. Se tiene que en los tribunales penales que antecedieron a la CPI no se encuentran antecedentes ni en su jurisprudencia, en sus prácticas o en sus estatutos frente a la inclusión de los derechos de las víctimas como lo viene a ser el Estatuto de Roma. Es decir, que antes no se les consideraba como partes legítimas e independientes, razón por la cual no se les dio un espacio y su participación se vio limitada a que rindieran testimonio en calidad de testigos. Sin embargo, este sí fue un debate que se dio previa a la adopción del Estatuto de Roma, en donde se presentaron dos situaciones. La primera es que para los países latinoamericanos la inclusión y la participación de la víctima y sus derechos dentro del proceso penal era comprendido con una mayor facilidad, mientras que por otro lado para los países anglosajones o del sistema denominado Common Law era un elemento ajeno. El resultado de esto fue un estatuto con la mixtura de estos dos sistemas en sus procedimientos que dio lugar a un sistema de justicia que reconoce la importancia de la víctima en la lucha contra la impunidad y le otorga un papel autónomo. Ahora, para irnos ubicando un poco, los derechos de las víctimas se encuentran dispersos en los diferentes cuerpos normativos que regulan los procedimientos de la Corte, como lo serían precisamente el estatuto, las reglas de procedimiento y prueba, el reglamento de la Corte y el reglamento de la Secretaría. Pero, ¿qué es precisamente una víctima para la Corte? Bueno, pues esta pregunta no la responde la regla 85 de las reglas para procedimiento y prueba, la cual establece que, y me permito citar, son las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen competencia de la Corte o las organizaciones e instituciones que hayan sufrido daños directos en alguno de sus bienes dedicados a la religión, la instrucción, las artes, la ciencia o la beneficencia o a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Teniendo eso en cuenta, podemos pasar a hablar sobre los derechos de las víctimas y estos se encuentran agrupados en tres. El primero, el derecho a la participación, el segundo, el derecho a la protección y el tercero, el derecho a solicitar reparación. Aquí se debe tener en cuenta que el ejercicio de estos derechos se encuentran condicionados a las decisiones que tomen los jueces, ya que estos deben velar por un juicio justo tanto para el acusado, así como el ejercicio efectivo de los derechos para las víctimas. Con respecto al primer derecho de las víctimas que vamos a desarrollar, es decir, el derecho a la participación, hay que remitirnos al artículo 68, numeral 3 del Estatuto de Roma, el cual dice lo siguiente. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. De esta forma notamos que se reconoce el derecho que le corresponde a las víctimas de manifestarse durante el proceso penal mediante sus representantes legales para que las actuaciones de la Corte no afecten sus intereses particulares. Para esto se debe presentar una solicitud ante la Secretaría de la CPI en conformidad con la regla 89, numeral primero, en la que se exponga primero la intención de ejercer el derecho a la participación y segundo las razones por las cuales se considera que se debe reconocer su calidad de víctimas con respecto a una situación que esté en conocimiento del tribunal. Cabe recordar que el derecho a la participación de las víctimas se puede ejercer en cualquier etapa de los procedimientos que lleva la CPI, tanto en la investigación a cargo de la Fiscalía, como en el proceso en sí mismo con las audiencias correspondientes, como en la parte de la reparación, en caso de que ésta venga posterior al fallo que emite el tribunal. Una vez presentada dicha solicitud por los representantes legales de las víctimas, la sala competente revisará el requisito y las exigencias estipuladas en la regla 85 y posteriormente le dará conocimiento a la Fiscalía y a la Defensa para establecer después cómo se manifestará y materializará este ejercicio. En este caso particular, cómo se hará la participación de las víctimas. Acá, para terminar este derecho, cabe resaltar que uno de los derechos accesorios a la participación de las víctimas es el derecho a la notificación, bajo el entendido de que las víctimas tienen derecho a que se les informe y notifique de los avances de los procesos penales en los que estarían involucrados en su papel de víctimas. Ahora, con respecto al segundo derecho que vamos a mencionar, es decir, el derecho a la protección de las víctimas, hay que comenzar mencionando que se consagran distintas disposiciones legales, principalmente en el artículo 68, numeral primero, y el artículo 43, numeral sexto del Estatuto de Roma, y tiene el objetivo de garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas.
De esta forma evidenciamos que el derecho a la protección de las víctimas se divide en dos aspectos principales. Por un lado están las medidas generales de prevención, las cuales deben ser adoptadas por todos los mecanismos de la Corte para prevenir y disminuir los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las víctimas en general. Entre estas encontramos, por ejemplo, la confidencialidad, que ha sido una de las principales alternativas implementadas por la Corte para garantizar la seguridad de las víctimas, y por otro lado están las medidas directas o concretas, las cuales se evalúan de acuerdo con el caso particular una vez se identifica un riesgo concreto que amerite una atención especial por parte del tribunal. De esta forma, cuando una de las víctimas debe ejercer uno de sus derechos o se debe presentar ante la CPI como un testigo, por ejemplo, se aplican medidas individuales o personalizadas para su protección. Así como lo establece el reglamento de la Secretaría, las víctimas recibirán servicios de asistencia e inclusión en el programa de protección, que entre otras cosas les brinda reubicación, designación de una persona de compañía, reembolso de gastos extraordinarios, etc. Lo cual adicionalmente responsabiliza a los fiscales y representantes legales a que llenen los formularios correspondientes para que las víctimas sean incluidas en este tipo de servicios y se pueda garantizar su derecho a la protección. El derecho a la reparación de las víctimas según la Corte Penal Internacional, tal y como se establece en el artículo 75 del Estatuto de Roma, incluye los elementos de la restitución, la indemnización y la rehabilitación de las víctimas. No solo incluye esto, sino que además indica la posibilidad de la Corte de estimar el daño que debe ser indemnizado y hasta pueden poner condenas contra el imputado que le impongan el deber de una reparación adecuada a las víctimas de sus crímenes. De hecho, la capacidad de la Corte frente a la indemnización llega incluso a disponer de los dineros de un fondo fiduciario que está creado y consolidado en el artículo 79 del Estatuto de Roma. Aparte de esto, existen también las reglas de procedimiento y prueba, que fueron creadas por la Asamblea de los Estados parte de la Corte, y establece varias reglas que indican, entre otras cosas, primero, la posibilidad de las víctimas de presentar solicitudes de reparación sin tener que interceder como parte. Segundo, la posibilidad de reparaciones individuales y colectivas. Tercero, la responsabilidad de las reparaciones individuales a cargo del victimario o del condenado. Y cuarto, el carácter imperativo para los estados frente a mantener y seguir las reglas que se imponen respecto a la reparación. Cabe aclarar que todas estas reglas son bases también para los casos de tribunales ad hoc. Esto nos lleva al caso concreto, que es mejor conocido como el caso del genocidio de Ruanda o como los tribunales de Gachacha. Uno de los puntos más importantes a tratar en estos tribunales fue precisamente la reparación de las víctimas y de los lazos sociales afectados por el genocidio. A raíz de esto se formó un mecanismo de reparación basado en la verdad, el esclarecimiento de los hechos, el perdón y la introducción total de las partes en los juicios. Esto, en virtud del derecho a la reparación, fue una actuación más que acertada por parte del tribunal, debido a que no solo obedece a la reparación de perjuicios morales y en algunos casos dinerarios, sino que además se enfocó también en la reparación individual de miles de víctimas del genocidio y otorgó, junto con esto, la posibilidad de resocialización de los condenados y la impartición de justicia a los responsables de los crímenes cometidos. Realizaban las audiencias al aire libre y se reunían victimarios con víctimas para contar la verdad de los hechos. Los jueces no eran profesionales y los testigos eran en general personas del común que podían respaldar o no los hechos sucedidos. Esto fue un hito realmente en materia de reparación individual y social para el derecho internacional, debido a que nunca antes se había dado un caso a tal escala. Aún así, estos tribunales incurrieron en un grave error, que no ha permitido a día de hoy la reparación integral de las víctimas y los lazos sociales, debido a que en su mayoría se juzgó a los victimarios Hutu